En los siguientes minutos aquí en El Ciudadano conversaremos con Doris Solís, ministra de Inclusión Económica y Social. Estamos justamente en su despacho para poder revisar algunos temas de su cartera de Estado. Uno de esos tiene que ver con lo que significa los adultos mayores ahora en esta circunstancia, en esta realidad en el país. Aproximadamente 200.000 adultos mayores están afiliados o tienen la jubilación del Seguro Social. Lo importante entonces es cuál va a ser la cobertura total para quienes no lo están. Ministra, bienvenida al Ciudadano. ¿Cómo Gracias. se está analizando este tema que es de vital importancia para este sector del país? Es muy importante destacar, Marco Antonio y amigos televidentes, que el MIES cubre el ciclo de vida. Y dentro del ciclo de vida aseguramos como Gobierno Nacional una política integral en la niñez y adolescencia, en la juventud y como adultos mayores, esto es de 65 años y más. Tenemos un marco constitucional que nos obliga y nos propone una política integral para una vejez activa. La política de protección hacia el adulto y la adulta mayor parte, como usted ha señalado, del aspecto central de la jubilación universal. La jubilación se cubre a través de quienes están afiliados al IES, al ISPA, al ISPOL, pero también para aquellos adultos mayores que no tuvieron ninguna seguridad social, el Gobierno Nacional en un número cercano a 600.000 le entrega una pensión jubilar básica que es equivalente al mismo valor del bono de $35 y les integra a un conjunto de políticas de salud, de educación, de disfrute del tiempo libre, de deporte, de cultura, etcétera, que es parte del envejecimiento activo. Lo que se llama la vida activa, porque Así antes es. este tipo de programas no estaban contemplados dentro del gobierno o de los diferentes gobiernos, para ser más precisos. Yo creo que el esfuerzo del Gobierno de la Revolución Ciudadana va en dos direcciones: plasmar los derechos constitucionales, pero también reconocer los cambios que la sociedad ecuatoriana ha tenido. Debemos recordar a los amigos televidentes que mientras en el Ecuador hasta hace unas décadas la esperanza de vida estaba en 55, 58 años, hoy es 76 años. El último censo nos muestra que el promedio de vida de los ecuatorianos es de 76 años, es decir, el Estado, el gobierno, las políticas sociales en general tienen que adaptarse a esa nueva realidad. Tenemos alrededor de 1 millón de ciudadanos y ciudadanas que ya pasa de los 65 años, es parte también del envejecimiento de la población. Enhorabuena que el promedio de vida de los ecuatorianos sea el de 76 años, pero entonces tenemos que garantizar que esos años dorados, esos años sean efectivamente años productivos, años de disfrute, años de lo que bien ha señalado usted, se llama o se caracteriza como vejez activa. Ahora, no sé si estos datos son los precisos, pero si no lo son, me corrige. Hasta finales del año, 700.000 adultos mayores que no tenían pensión jubilar accederían a los $35. Ese es el monto que se va a entregar a este tipo de personas. Así es, estamos trabajando coordinadamente con el IES para que mientras ellos cubren todo lo que es la pensión contributiva, las políticas del MIES cubran la pensión no contributiva, es decir, de aquellos que no tienen una jubilación y que además lo requieren, porque probablemente algunos adultos mayores están protegidos por ingresos familiares o algún seguro privado, aunque serán la minoría, y estamos poniendo énfasis en aquellos adultos y adultas mayores de los quintiles 1 y 2, es decir, en condiciones de pobreza. Pero ahí es fundamental que recuperemos el principio y el mandato constitucional de seguridad social universal para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora, ¿qué porcentaje de estos accedieron al crédito de desarrollo humano? ¿Cuántos de quienes están recibiendo este beneficio? Su pregunta es muy importante porque nos remite a que el adulto mayor, a quien generalmente se le ve como alguien no productivo, alguien, digamos, que ya está en el ocaso de su vida, sin embargo no es cierto. Muchos adultos y adultas mayores tienen la posibilidad, luego de dejar un empleo fijo, de emprender negocios, actividades productivas por cuenta propia y más de 30.000 adultos mayores han pedido el crédito de desarrollo humano, de adultos mayores que están en situación de pobreza. ¿Y cuáles son los sectores que se ven beneficiados? Es decir, ellos hacia dónde apuntan mayormente con este crédito, que como usted lo ha dicho, de pronto ya pensamos que no les va a servir, pero están sí algunos de ellos en condiciones de poder tener un negocio, alguna circunstancia que les permita tener mejores ingresos. Básicamente son pequeños emprendimientos de economía popular y solidaria, pequeños negocios
de distinto tipo, pero también usted ha señalado algo muy importante, de manera más integral debemos ver que los adultos mayores son absolutamente útiles, necesarios para la sociedad. Hay muchos programas que estamos empezando a diseñar y que existen en otros países, por ejemplo, la Universidad del Adulto Mayor, cómo los adultos mayores participan en programas educativos, en programas de encuentro con los jóvenes, con los niños, y al mismo tiempo también el adulto mayor puede seguir aprendiendo. Hay programas de inclusión del adulto mayor en las nuevas tecnologías de información, por ejemplo, aprender computación, poder seguir accediendo a bibliotecas, a actividades culturales, actividades deportivas. Y con esta visión integral es que 8 ministerios hemos suscrito en días pasados, precisamente el 1 de octubre, como homenaje al adulto mayor, un gran acuerdo interministerial, interinstitucional, donde se han sumado otras entidades como el municipio de Quito, que es pionero en políticas de adulto mayor. El municipio de Quito tiene este programa 60 y piquito, tiene más de 200 servicios donde los adultos mayores se reúnen, los fines de semana, todos los días en realidad hay mucha actividad que les permite a ellos tener, como habíamos hablado, de esta vida activa. Es que así tiene que ser, el buen vivir tiene que atravesar el ciclo de vida. Tenemos que asegurar el buen vivir en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, pero sobre todo en los adultos mayores, y desgraciadamente las sociedades en muchos casos dan la espalda al adulto mayor. Hoy es el momento que dentro de este marco del buen vivir que se está construyendo en el Ecuador, tengamos una política integral. Y aquí está, Marco Antonio, justamente la agenda del adulto mayor, que reúne las políticas de todos los ministerios. Cada ministerio puede y debe tener programas inclusivos, programas de su política pública específica para el adulto mayor. Ya estamos en acuerdo con deportes, por ejemplo, para que en las instalaciones deportivas, en los programas deportivos, el adulto mayor sea incluido. Eso es parte de esta vejez activa, de esta vejez plena, como miembros productivos, miembros valiosos de la sociedad a la cual han dado todo junto con sus familias. Hay mucha actividad y hay muchos conceptos en esta agenda de igualdad para adultos mayores que ha sido presentada por el MIES. A propósito de los primeros días del 1 de octubre, las cooperativas que estaban bajo control, manejo del MIES pasaron ya a esta Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Qué significa esto? ¿Es solamente un control o un manejo o un cambio de membrete o tiene otras implicaciones esta decisión? Así es, esa es otra noticia importante en el ámbito de la inclusión económica. La Ley de Economía Popular y Solidaria, recordemos que fue emitida ya hace más de un año, tiene también un reglamento que dispuso crear la nueva institucionalidad. Antes, pues, las cooperativas eran reguladas por una dirección nacional, hoy son por una superintendencia de economía popular y solidaria, que es la que va a controlar este sector, a establecer las, digamos, los seguimientos y supervisiones, tanto para fortalecerlo, porque la idea del control es el fortalecimiento de las cooperativas serias, de aquellas que tanto en el ámbito financiero como no financiero, pues aportan a la sociedad ecuatoriana, aportan a sus integrantes. Es decir, ¿no? La dinámica de este sector ya impedía que el MIES, con todo lo que representa, pueda liderar los cambios que amerita toda esta transformación del sector. Así es, partamos de que en gobiernos anteriores y en la institucionalidad vieja del Estado ni siquiera se consideraba al conjunto de la economía popular y solidaria. Hoy ese sector está reconocido constitucionalmente como una tercera forma de economía. Hay la privada, hay la pública y hay la economía popular y solidaria. Luego tiene una ley, ¿no? Y un conjunto de instituciones para todo el ciclo de la política pública. En el caso del MIES nos quedamos con la competencia de la promoción, el incentivo, el fortalecimiento a través de el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que es nuestro brazo ejecutor de las políticas públicas. Luego hay un consejo de regulación que reúne 3 grandes ministerios coordinadores, lo preside el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el de la producción y el de política económica. Y para el control debe ser siempre un ente externo. Recuerde, Marco Antonio, que la Constitución creó la 5ª función, que es precisamente la de las superintendencias y organismos de control. Entonces, ahí se ha creado la nueva superintendencia que ordenará el sector. Nosotros hemos trasladado ya
toda esta competencia y de manera que las cooperativas, tanto financieras como no financieras, que requieran distintas actividades de su legalización, de su control, tienen que dirigirse ahora a esta superintendencia. Ha habido o existe más bien muchos emprendimientos de diferentes sectores económicos del país. Uno de ellos, y que el gobierno le ha dado toda la importancia, el impulso, el interés, es hilando el desarrollo que se realiza por ahora en talleres artesanales. Se supone que con estos cambios ya las cosas van a ser diferentes, la tecnología, van a poder acceder a créditos, van a poder desarrollar mucho más allá su negocio. Así es, pero hilando el desarrollo es quizá, digamos, el proyecto más emblemático, más exitoso de una política muy potente que el presidente de la República ha diseñado, que el MIES, el IEPS y otros ministerios ejecutamos, que es conectar a los pequeños productores con la compra pública, ¿no? Esto es muy importante, es un incentivo fundamental para la inclusión, para el desarrollo de este sector que genera tantos ingresos a las familias ecuatorianas. Estamos hablando de que hoy el 100% de los uniformes escolares se hacen en 1.600 talleres de artesanos y artesanas. Esto que en otro gobierno se hubiera dado como un contrato a una o dos grandes fábricas, se hace con economía popular y solidaria. ¿Y cuánto ha significado económicamente para este sector? Ha significado el ingreso de 33 millones de dólares y la generación de más de 4.000 puestos de trabajo. Pero quisiera destacar que justamente luego de un taller con el señor presidente y los líderes de la economía popular y solidaria hemos acordado estudiar para que todo aquello que el Estado pueda comprar en economía popular y solidaria lo compre. Todas las transacciones que solamente hemos hecho con el sistema bancario, también incluyamos a las cooperativas financieras que tienen la capacidad para hacerlo. Esto es democratizar la economía. Yo creo que esto es justamente reconocer un sector que integra a miles de ecuatorianos organizados y como actores económicos en las oportunidades que el Estado ecuatoriano tiene. Ahora, esto es preciso porque si bien es importante que el Estado ecuatoriano se preocupe de apoyar a diferentes sectores de economía pequeña y que puedan desarrollar, por ejemplo, hilando al desarrollo es una muestra de ello. Sin embargo, al dar un paso más allá, por ejemplo, para ir con los uniformes para el sector público, para la policía, se requiere de mayor tecnificación. No solamente está bien apoyar, digamos, obligatoriamente este sector, sino que tiene que demostrarlo en el trabajo, en su preparación. Es absolutamente correcto. Este incentivo al sector de la economía popular y solidaria tiene que ver también con exigencias de calidad, de producción estandarizada, de, digamos, los mejores diseños, en fin. Pero yo creo que eso rompe un mito. No tiene por qué verse la economía popular y solidaria como una economía de los pobres para los pobres o de mala calidad, precarizada, informal. La economía popular y solidaria no es la economía informal. Estamos precisamente en ese proceso de fortalecimiento, de acompañamiento y asistencia técnica, y puedo decirle que hay muchos productores en varias áreas que ofrecen productos de excelencia y de calidad. Es la escala y es el tipo de vínculos económicos que genera más solidarios, digamos, de comercio justo, ligado directamente a los productores, en fin, lo que caracteriza este sector. Pero también, por supuesto, que hay parte de la economía informal que tiene que ser integrada, que tiene que ser formalizada, cualificada, y eso es precisamente lo que el Instituto de Economía Popular y Solidaria, con otros ministerios, viene realizando. Haría falta más información, más promoción también, para que diferentes sectores conozcan cuáles son las bondades de la economía popular y solidaria, de su nueva reglamentación, del acceso que pueden tener a créditos y a otro tipo de emprendimientos. Así es, estamos justamente, y al ser el Año Internacional de las Cooperativas, iniciando una amplia campaña de mayor divulgación de todas estas enormes potencialidades que existen, de todo este conjunto de programas de incentivos y asistencia técnica que tiene el Gobierno Nacional, tanto para el sector financiero como para el sector no financiero. Y ahí hay un instrumento muy importante que lo estamos actualizando regularmente, que es el catálogo de actores de la economía popular y solidaria que están calificados para trabajar con el Estado. Tienen el RUC, tienen sus contactos y direcciones, de modo que la compra pública
sea textil, digamos como son los uniformes, pero también de muebles, también de alimentación escolar, etcétera, pueda hacerse con estos actores. Es fundamental en ese sentido un mensaje de que se agremien, de que se asocien, de que puedan constar en los catálogos del Instituto de Economía Popular y Solidaria y del MIES, precisamente para darse a conocer y poderles conectar con todas las oportunidades que este nuevo Estado, este Estado para todos, está ofreciendo. Antes estos sectores no tenían acceso a las compras públicas, es decir, eso se lo hacía exclusivamente prescindiendo de estos pequeños actores económicos que no estaban en condiciones o no tenían la oportunidad más bien. Hoy tenemos un instituto de compras públicas, el INCOP. Yo creo que hemos ganado enormemente en transparencia y por supuesto en inclusión. El INCOP tiene y trabaja permanentemente con nosotros para que podamos incluir a los micro, a los pequeños, a los medianos proveedores que efectivamente, como usted lo ha señalado, han estado en el pasado excluidos de esta relación virtuosa con el Estado, al cual pueden ofrecer servicios de calidad cada vez mayor. Ministra, muy gentil por atender al ciudadano y pasar revista de estos temas que son de interés. Muchas veces no tienen la adecuada cobertura en los mismos medios de comunicación, porque de pronto no son espectaculares como otros temas, pero vale la pena que el país conozca cuál es la vigencia que tienen este espacio acá, obviamente en el ciudadano. Muchas gracias también, y sabemos que en el ciudadano las buenas noticias sí son noticias, así que muy contentos de informar a la ciudadanía precisamente estos avances que se están dando en la política del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, muy gentil a la ministra Doris Solís, ministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hemos pasado revista a diferentes temas que tienen que ver con la gestión que realiza esta importante cartera de Estado. Enseguida regresamos con más información. Esto es El Ciudadano.